la segunda en físico, justo hace 3-4 meses atrás, o en marzo, y lanzamos el primero en físico, y ahora esta es la segunda oportunidad que me toca con el señor Vincent, como el editor, que está aquí con nosotros presente también para exponer y para presentar mi nueva obra. Aquí a mi izquierda, Nicodemo Espinosa, caricaturista, humorista, un gran prócer del ¿Dónde publica? No le conozco. ¿No le conoces el señor Arguello? ¿No? Bueno, le digo. Y realmente una de las obras que me marcó fue el pilín de Nico. Y es muy fuerte. Yo no podía entrar en ese terreno. No podía. Vamos a dejar en casa nomás. Es más sensible, ¿verdad? Pero bueno. Aquí a mi izquierda está Ale, el hijo Ale Espinosa, otro caricaturista, humorista, artista visual, gráfico, cebador de mate. Y a mi derecha está el gran director de cine, guionista, dramaturgo. Una de esas películas que me marcó en el 96, que había visto, no nací obviamente en esto, yo ya tenía 6 años nomás todavía en eso, ¿verdad? Pero hace poquito nomás había visto la película del Portón de los Sueños. Y esa es una de esas películas que me marcó aquí a nivel nacional por el hecho de que justamente él promueve algo que yo estoy tratando de promover en el noveno arte, que es un guión disruptivo, que es un tipo de guión un poco más salido o fuera, alejado de las estructuras concebidas. Entonces, nada, estamos aquí presentes para esta fiesta en la FIL, con esta gente selecta, profesional. Y nada, quiero antes que nada agradecer justamente por el espacio y cederle la palabra a los presentadores. Voy a empezar el editor. Sí. Y bueno, como dijo Ambro, soy Giselle Rose, editor de la editora Secandé. Gracias a todos por acompañarnos. Y a los presentadores de lujos que nos acompañan en la mesa, en especial al actor, al joven y talentoso Gustavo Báez Rolón. Mis felicitaciones, amigo mío. Vamos ya por el segundo libro de cómic que llevamos adelante junto con el género de terror. Recuerdo hace un año nos conocíamos y eran los dos primerizos. Digamos, él me dijo, es mi primer libro de cómic como autor. Y yo le había dicho, también es mi primer cómic como editor. Y ahí se juntaron los sueños, dijimos, sí se puede. Y aquí estamos juntos presentando ya su segundo libro en la FIL 2024. Merece otro aplauso de nuestro libro. Es un libro, el libro es una novela gráfica que viene a descubrir un género poco difundido aún en nuestro país, que es de la acción, aventuras y terror, creando un personaje, un superhéroe, y que en nuestro país ya tiene a muchos seguidores que siempre se han apasionado por el estilo. La autenticidad en los diálogos, la pasión y la emoción que desprende en cada cuadro es algo que lo van a descubrir como lectores. Yo creo incluso que todos nos identificamos un poco con Hamlet, el superhéroe que lucha contra las injusticias. Por eso, un libro muy especial, muy recomendado para todas las edades, inclusive. Recordemos que toda mi generación creció con novelas gráficas, con cómics, y hoy hay una nueva versión de este género. Por eso es para todas las edades. Desde Secandé agradezco especialmente la cantidad que se ha puesto en nosotros nuevamente por Gustavo, deseándole mucho éxito en este nuevo material que confiamos será de nuevo del agrado de miles de lectores a nivel nacional e internacional, que sigan muchas más aventuras de ambos y posiblemente el tercer ambos ya salga a todo color para sus seguidores. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por las palabras. Así como había hablado en brevedad con el tema de la estructura del cómic en manos, ¿verdad?
uno trata de promover un tipo de guión en la cual se aleja de las estructuras concebidas, y si bien es cierto aquí se hace o se rastrea cómics de los años 70, trato de instalar una narrativa diferente, en la cual es la estructura de la antitrama, el guión en el cual se aleja totalmente de esos preceptos concebidos entre el primer acto, segundo acto y tercer acto, o los desarrollos de guiones en la cual siempre la premisa nos deja que el héroe aprenda de sus errores, o haya una moraleja detrás, o de repente tenga ese tipo de conceptos definidos de que el héroe siempre debe aprender de las acciones, o que de repente haya una construcción como que haya un antagonista siempre que deba aprender de ello, que cada historia tenga que tener una moraleja, y son cosas de las que quiero desligarme de ello, porque hay cines, si bien es cierto que yo he nacido prácticamente leyendo cómics de un guionista que es paraguayo, que ahora mismo se está reivindicando al gran guionista, el guionista paraguayo más leído en el mundo, que es Robin Hood. Y cuando yo empezaba a leer cómics de chico, yo no tuve la facilidad de leer cómics como Batman o Superman o Spider-Man o cosas así, sino mi padre tenía cientos de cómics de D'Artagnan, el Tony, Nippur, y cuando yo tenía 9, 12 años, yo leía esos cómics, y dentro de esas viñetas y ellos todos eran autoconclusivos para mí, porque él tenía cómics que no tenían continuidad, porque cada uno era el Nippur número 20 y el Tony era el número 215, y entonces había personajes que para mí eran siempre historias autoconclusivas, eran historias que no tenían final, eran unas historias que terminaban ahí, pero te dejaban en la nebulosa, y yo nunca pude continuar ello en la lectura, ¿verdad? Digo bien. Entonces son cosas que de repente eso parece que caló hondo en mí, en ese tipo de historias en la cual yo dije que ha de haber alguna forma de contar ese tipo de narrativas, apegándome a una estructura que no sea reconocible a simple vista. Había después visto, cuando tenía 12 años, justamente un cómic del señor Nico Espinosa, que se llamaba El Pilín de Nico, y es su obra, una obra que a mí me marcó, porque he leído una obra en la cual me he dado cuenta que, aparte de que era nacional, era paraguayo, era disruptivo, era algo que yo veía y hablaba de un tabú muy delicado, de la sexualidad y de todo ese tipo de cosas, de repente de normas que, o sea, desde este tiempo ahora es tabú hablar de ello. Y él lo hacía de una manera que no era vulgar, era tan inteligente ese humor, que también me di cuenta, si esto se puede hacer acá, entonces podemos hacer algo, ¿verdad? Podemos hacer algo distinto. Y al final de cuentas, uno aprende a la larga, después va estudiando, se va formando entre tantas cosas, y me di cuenta que existe ese guión alternativo, que es el guión antitrama, en el cual se aleja de las estructuras, y como estaba diciendo, entonces de repente uno va conociendo cine, películas en las cuales se ajustan a esos términos, como películas de los hermanos Coen, que me gustó muchísimo sus guiones, me gustó muchísimo la concepción de sus películas, como de repente son historias de ficción en la no ficción, o sea, pueden pasar, por más que de repente sucedan, son absurdos, y no hay fantasía, no hay magos, no hay poderes, es solamente una construcción absurda, y puede pasarnos, como también no, y cada uno por su lado, y hay una situación en la cual a un personaje le pasa algo y al final termina así, no aprende nada, no evoluciona como personaje, entonces son cosas que yo dije que podía instalar ello en el cine, en propuestas audiovisuales acá en Paraguay. No funcionó, nadie quizás no escriba tan bien como yo creo. Quizás productoras tengan otro concepto de desarrollo de hacer películas mainstream, o copian mucho, se apropian de otras, de extranjerismos, y no me di por vencido, entonces después me di la tarea de presentar mis historias a través del noveno arte, a través del cómic. Y en el 2022 fue la última vez que yo me dije que iba a dejar de presentar historias en productoras y iba a hacer lo que siempre quise hacer, que son cómics.
Y este año, en febrero, el año pasado fue una autopublicación, y este año el señor Vincent Ross, en la editorial Shehande, es la que apostó por mi trabajo. Y en un parpadeo, esta es la segunda obra ya con él. Espero que no sea la última. Y estamos empujando esa narrativa distinta. Si bien tenemos historias cómics de géneros, de etiquetas, de ficción, de heroísmo, de historias duras, de ciencia ficción, yo quiero instalar el guión antitrama, que es esa la que quiero instalar, y quiero promover ese absurdismo para que haya alguna diferencia, ¿verdad? Una notoriedad entre todas las otras, y instalar a Ambro como una propuesta diferente y genuina. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar frente a tan selecta concurrencia. Y le conocí a Gustavo hace poco tiempo, ¿no? Un año creo que hace. Y me dice que él quería hacer historieta. Y yo le dije, no, ya te vas a morir de hambre. Creo que de ahí salió el nombre Hambre. Bueno, en realidad me tocó leer, ¿verdad? Y encontré cosas muy interesantes. Que si, por ejemplo, si el editor decidía hacer la historieta a todo color, el rojo sangre iba a ser todo el libro. Porque hay una violencia increíble, que es la que se vive todos los días, vivimos la violencia, y que encuentro en este libro. Vamos a decir, Gustavo, con su obra un poco vamos a decir, refleja la actualidad, ¿verdad? Y describe su tiempo. Y muy interesante el lenguaje, ¿verdad? Gráfico. De repente me recordó mucho a los storyboards que se hacen pero le doy la razón porque él trabajó haciendo cine un poco, ¿verdad? Aquí y allá. Entonces debe ser por eso que es el lenguaje gráfico para narrar la historia, ¿verdad? Un poco me rememoraba eso. Los storyboards son vamos a decir, antes de hacer un cine, una película, primero se trabaja en dibujo, ¿verdad? En cuadros. Entonces, de ahí debe ser esa forma de narrar. Y otra cosa que me gustó mucho es el que se identifica, es Paraguay. No es una película, no es una historieta afuera, sino que su escena, su personaje, su lenguaje es bien paraguayo. O sea, yo me identifico. Esa violencia a lo mejor yo no veo, o sea, que se cortan con sierra, eso, ¿verdad? Veo la película, quizás acá suceda también, pero hay otro tipo de violencia también, ¿verdad? Muy fuerte. Diariamente uno se encuentra así en las redes, y los videos que hacen pura violencia. Y el humor también está presente, así unas pizcas de humor. A mí me sorprendió, el humor pues es sorpresa. El humor, al menos para mí, no es la obviedad, sino es la sorpresa. Y hay una escena en que hay menores rodeados, lo mismo, no romper. Por ejemplo, un personaje que le pasa un papelito que el otro cree que es un santo y seña, un secreto, ahora sí abre ese punto. Es un rompimiento, ¿verdad? De repente no todos se animan a poner esa palabra. Y después eso que hace el sándwich de empanada, eso es bien paraguayo, me encantó, bien paraguayo. Yo soy muy amigo así de narrar cosas, y sobre todo, quizás no en palabras, pero vamos a decir, con la gráfica, con el dibujo, que sean cosas de acá. Y ese es el sándwich de empanada, por ejemplo, es paraguayísimo. Creo que en ningún otro lado se come.
Y después también esa parte donde en la discusión hay una pareja que discute y tocan temas así, por ejemplo, si vamos a tener hijos o no, ¿verdad? Y la mujer quiere hijos, el hombre no quiere, y eso después se va, se crea una situación de discusión, primero palabras, después se crea una situación de violencia. O sea que la violencia no solo está en las calles, está en el cuarto matrimonial, está en la casa, en cualquier parte. Y me encantó también el personaje Ambro. Yo no sé si cobraste por eso, Ambro es uno de los personajes, ¿verdad? Y tiene su remera de hierba pajarito. Si no cobraste, son tontos. Tendré que ir a cobrar eso. Y es simpático verle es una mezcla de cóndor, buitre, algo así, ¿verdad? O sea que es un pollo. Miren que una característica principal de él es que tiene la bandana roja, el pico amarillo y el jean azul, es la bandera paraguaya. Sería la oportunidad de tener el lampillo de esa pollería, porque Kentucky Fried Chicken. sí. No, es como apropiarse de repente, no apropiarse de la marca, como lo que pasa acá con Pajarito, es apropiarse de una identidad nacional. Eso es lo que quise transmitir, como en las películas de los Yankees, vos ves que de repente tienen marca de Miller, Cool Light, todo lo que ellos promueven sus marcas. Tarantino, por ejemplo, promueve de repente dibujos, animes, o se apropia de dibujos de otros países, y nunca vos ves que él pide permiso para ello, porque es como para promover cierto tipo de cultura de lenguaje. Y es natural también ver a los personajes. Exactamente, es como ver Lino 97, claro. Todo ese tipo y es reconocible ese tipo de imágenes, ¿verdad? Y en realidad yo recalco la violencia terrible, la violencia que él describe en Ambro. Su personaje después, me gustó esta parte que con el otro mercenario se encuentran y deciden cambiar de vida, ¿verdad? Medio romántico eso, ¿verdad? Y después es interesante también la trama, que ellos están, generalmente pues alguien está peleando por oro, dinero, acá se pelea por un video, ¿verdad? Y es muy interesante, por eso recomiendo la lectura, ¿sí? Hay un montón de cosas que mejorar, Gustavo, evidentemente, ¿verdad? Como todas las cosas, pero creo que va por buen camino, y con la ayuda así de los editores, porque es una bastante difícil, como dijeron acá, es publicar. No siempre encontrar a alguien interesado por tu trabajo, y de repente encontrar a alguien y no tenés el control sobre tu trabajo, y ojalá eso, ¿verdad?, se mejore y continúen trabajando, porque es un arte, y el arte es práctica. El artista que no practica, que no produce, se queda. Entonces hacer, y entonces a medida que se va eligiendo, ¿verdad?, en las mejores facetas de tu obra, las mejores cosas, y con los anteriores, con la anterior producción uno ve los errores que se producen, y si hay autocrítica se mejora, ¿verdad? Pero si dices, no, yo sé todo, bueno, te quedas en eso. Y es muy interesante Ambro. El personaje que me dice que es pollo, más todavía me sorprende. Yo creí que era un buitre, Los otros son de otros países, no puede ser águila porque es endémico de Estados Unidos. Pero menos mal que no elegiste un yacaré. Bueno, interesante por todos lados, porque por donde se lo mire Ambro, y ojalá colaboren, compren, lean y promuevan. Pero para menores no es.
Sí, acá no por la veo, pero no hay, ni siquiera hay escenas triple X. No, y entonces Sí, ahí yo no entro. es por la violencia, pero Y cosa que leyó en el libro. de verdad. Y bueno, la próxima vez que sea en colores y cada que compra va a tener un guardapolvo así como los médicos, y si le salpica la sangre, Por eso le digo a mi editor que quiero blanco y negro. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, gracias y aprovechar para felicitarte por tu material, porque primero antes que hablar de la obra, siempre hay que hablar del autor un poco, ¿verdad? Voy a omitir las malas palabras. Pero siempre estamos en una época donde hay que diferenciar bien el autor de la obra, ¿verdad? Y cuando yo conozco a Gustavo en otra feria del libro, que no voy a nombrar por tacto, lo conozco y encuentro a una persona formidable, tranquila, apacible, parece un amigo de toda la vida. Hablamos calmado, osito de peluche. No, a ese extremo, pero es una persona muy, muy formidable, con la que, a la pucha, parece un compañero de toda la vida, ¿verdad? Y lo que más me sorprendió es que cuando él me empieza a hablar que él es autor, yo dije otra vez, porque uno se encuentra en esta carrera, en este chiste, que es el cómic nacional, se encuentra con mucha gente que tiene ideas. Yo tengo una idea, o sea, me encuentro con más ideas que con trabajos realizados. Aquel que se ha metido en este trabajo se encuentra con mucha gente que viene y te quiere contar su historia, su idea. Pero una idea contada se queda ahí. Y para mi sorpresa, Gustavo me dice, yo ya tengo material impreso. Y eso es como, qué sorpresa. Un autor ya lanzado, ya se está lanzando, ya tiene material para ofrecerme. Y ahí yo conozco Ambro, el corazón de las tinieblas, ¿verdad? Entonces leo, y qué contrapartida con el autor, que por poco no me ofrece estampitas de la Virgen, ¿verdad? Para ayudar a un orfanato con algo oscuro, sangriento, distópico, que necesito un whisky después de leer Ambro, así que para levantar el ánimo. Y encuentro a Ambro, me encuentro con Ambro, el antihéroe. No es un héroe, y él me empieza a hablar del antitrama, que todos aquellos que nos gusta el cine, y vamos un poquito por la vertiente de lo como él menciona sus influencias. Eso es lo bueno de Gustavo como autor. No oculta nada y habla de sus influencias directamente. Los hermanos Cohen, habla de David Lynch, creo, habla un tal Tarantino que él menciona, ¿verdad? Así, y voy a decir, tamaña referencia, ¿verdad? Usted sabrá. Entonces sabemos, y él no duda ni siquiera en su obra, él duda un segundo en ocultar sus homenajes a sus maestros. Y entonces encontramos de repente algunos que son lo que llamamos son los clichés, ¿verdad? Los clichés, como habíamos mencionado, y quiero agradecerte por eso, algo muy lindo que pasó con papá, acá sabrán que es mi padre, leímos un cómic y pudimos conversar sobre eso, cosa que hace mucho no pasaba, y estamos hablando de eso, como autor, las cosas, la historia, esto me hizo recordar a algo, y entonces hablamos de los clichés y me hizo acordar a Umberto Eco. Cuando Umberto Eco menciona, como sabrán, Umberto Eco era gran lector de cómics, y él menciona, justamente con la obra de Frank Miller, Sin City, él menciona el uso de los clichés. ¿Hasta qué punto es bueno el uso de un cliché? Dice, 2 clichés dan risa, 100 clichés ya son un homenaje. Entonces nosotros nos encontramos llenos de homenaje para el lector que consume. Esto me lleva a decir, Ambro no es para todo público, cosa que no está mal. Estamos teniendo un nacer del cómic nuevamente, del cómic nacional, y Ambro es una buena alternativa para el que busca otro tipo de narrativa, para el que está aquel alejado del estereotipo del camino del héroe, que inicia su camino, se encuentra con un maestro tantas veces utilizado por cierta empresa del ratón que le gusta refritar sus cosas, ¿verdad? Y entonces viene Ambro, el antihéroe, y descubro que no solamente Ambro es antihéroe, todos los personajes del cómic son antihéroes, o sea, son gente que la vida los hizo así, gente que está ahí por circunstancias, y entonces nosotros más nos enteramos de situaciones más que el nacimiento y desarrollo de un personaje, que creo que es lo que va un poco el antitrama, ¿verdad? Y gracias a ello descubrí un poco, investigué lo que o sea, nosotros venimos, yo en concreto vengo, como él también, de la editorial Columba y por De la Gash, después pasamos por el cómic de superhéroe, por el cómic de aventura, ¿verdad? Distintos tipos, por el anime, ¿verdad? Justamente, que crean desarrollos de personajes, pero Ambro está ahí, y mencionando, como menciona justamente papá,
al igual que la violencia presente tanto en las calles, en la televisión, en los medios, y si suplen dentro de todo el mensaje que da Gustavo, es inevitable para cada autor plasmar algo de su propia personalidad en cada obra. No quiero decir con eso agarrar una espada y salir a matar gente, ¿verdad? Tampoco yo, no es una... Y si vas a hacer eso, avísame, por favor, con tiempo. Es una crítica y una catarsis también a muchas cosas totalmente de la vida moderna, de la actualidad, que están tan presentes que peligrosamente nosotros lo incluimos en nuestra vida y ya nos parece normal. Nos parece normal ver cosas sangrientas, ver violencia. Ya hemos normalizado eso, ¿verdad? Y viene Gustavo con un mensaje sobre los medios, sobre la violencia, con un antihéroe, con varios antihéroes y varias víctimas, para traernos una historia que no tiene trama, es totalmente antitrama, y eso es lo que a veces me viene a preguntar qué está tramando este autor con su siguiente número. Porque quiero felicitarte, Joy, vos ya no venías con una idea, ya venías con una obra a tu espalda a conocerlo, y ahora nos trae Ambro, video casero, que gratamente nos sorprende, y quiero que sea, y yo creo que va a ser una linda alternativa para los lectores de cómic que buscan algo más, que buscan un poco más de lo que el mercado nos impone, sino esa alternativa. Así que yo recomiendo mucho su lectura. Hablando justamente de los homenajes, me gustaba leer algunas cosas y yo decía, este vio tal película, este leyó tal cómic, y me gusta porque es un guiño del autor a aquel que consume ese tipo de productos. Entonces ahí se crea esa simbiosis, se crea un poquito ese guiño de que el autor conoce lo que a nosotros nos gusta, y espero que ustedes al adquirir su ejemplar de Ambro también disfruten como yo he disfrutado de la lectura. Muchas gracias. Parece que me toca a mí. Sí, profesor. Bueno, se dirán que hace un director de cine, un promotor de la cultura cinematográfica aquí para presentar esta historieta. Entonces voy a justificarme en primer lugar, primero porque soy muy fan de las historietas, segundo porque admiro la persona y el trabajo de Gustavo. Hace unos años nos conocimos en relación al cine. Me llamó mucho la atención la cultura que él tiene, el tiempo que le ha dedicado a estudiar y a pensar no solo los productos del cine y la historieta, la literatura, sino también teoría, ¿verdad? La teoría de la narración, que al fin y al cabo es, bueno, y eso me lleva al tema ¿verdad? De la historieta, porque estoy aquí. Fue un momento para poder, como yo soy muy estudioso, constantemente estudio, entonces fue una ocasión para poder enfrentar esta relación entre la historieta y el cine, ¿no? Y bueno, en primer lugar, está este parentesco con el cine de que ambos son formas narrativas, ¿verdad? Y la historieta está en medio camino, está en el límite entre la literatura y el cine. Es un arte narrativo eminentemente icónico, pero que también depende de la palabra para narrar. Entonces, esta relación hace muy interesante para el cine y para la historieta, porque es una relación triple, yo creo, ¿verdad? Por un lado, el cine ayudó muchísimo a promover la historieta desde la época del cine mudo, ¿verdad? Por otro lado, la historieta influenció el cine, sobre todo en los últimos 50, 70 años. Entonces ha sido un ida y vuelta, como ocurrió con la literatura y el cine también, y ¿por qué no el teatro, otras artes? Y en tercer lugar, porque la historieta es una forma pedagógica muy interesante para aprender el lenguaje del cine. Es decir, si en la escuela, en los colegios se enseñase el lenguaje del cine, debería enseñarse con las historietas, ¿no? Porque es la aproximación gráfica más cercana al cine, que es tan costoso de hacer porque requiere tecnología, mucho más tiempo, costos, etc. Costos inevitables.
Entonces, ahí sube un poco el suspenso con esta Un música. poco el suspenso, me parece. Está bien. Bueno, Después viene la coreografía. eso. Esa es la sorpresa, Nico. Ese para el cierre, seguramente. Bueno, entonces, están estos dos elementos que son tan propios del cine, que son el espacio y el tiempo, ¿verdad? Es decir, el cine narra estos dos elementos de la vida real, fundamentales, tiempo y espacio. Entonces, así que las unidades dramáticas del cine es la escena, ¿verdad? Y la escena está determinada en el guión por el tiempo-espacio, ¿verdad? Ocurre en tal lugar, en tal momento del día y en un espacio específico, ¿verdad? Entonces, como la historieta, sabemos que para la historieta también la imagen es plástica y espacial, es decir, utiliza el cuadro, que en cine le llamamos encuadre, ¿verdad? También se le llama, en historieta también tiene otro nombre, ¿verdad? Planos, sí, viñetas también creo que le llaman, ¿verdad? Sí, entonces, pero ese encuadre o cuadro existe en el cine como en la historieta. Luego la figura, ¿verdad? Hay una presentación de la figura, sea humana o no, la figura protagónica o no, donde con la presentación de esta figura se crea una identidad del personaje, una identidad que es física y a la vez psicológica. Como había dicho Nico hace rato, por el tema de promover las imágenes por medio de storyboards, Sí. como en la película justamente, y ellos se dieron cuenta justamente de ese proceso creativo que traté también de plasmar en su defecto o en su virtud. Me sale como normal tratar de dibujar de esa forma, de tratar de transmitir movimientos y acciones a través de esa clase de imágenes, ¿verdad? Sí, y en la composición está la variedad de planos que en el cine es tan importante. Usted sabe, el primer plano, el plano medio, el plano largo, el plano general. A Gustavo le gustan mucho los primeros planos, lo que le da mucha agilidad, mucho montaje, a eso voy a llegar enseguida. Luego están los ángulos, la textura y el color, que todavía no está usando, pero que lo va a usar muy pronto, ¿verdad? Son todos elementos de la imagen, de la representación visual, gráfica, que en el cine son tan importantes igualmente. Y luego está el tiempo, el movimiento. En el cine, el tiempo está unido al movimiento y es parte inherente del cine, ¿no? Es decir, tiempo y movimiento se narran en la misma esencia del cine, son la misma esencia del cine. Sin embargo, en la historieta solo se puede narrar indirectamente, se puede sugerir el tiempo. Y para eso la historieta usa un lenguaje mixto, ¿verdad? Puede usar las palabras, porque puede decir un año después, hacer una elipsis, ¿verdad? O puede usar también visualmente, puede ir marcando el tiempo y el transcurso del tiempo. Y al igualmente que en el cine, la historieta puede sugerir los dos tipos de tiempo que son tan importantes en el cine: el tiempo, movimiento interior, que es lo que ocurre dentro del encuadre, dentro del plano, ¿verdad? En el cine, por ejemplo, tenemos un personaje que tarda 1 minuto de moverse de la puerta hasta el baño, en un solo plano, sin cortes. Y si tiene cortes, ya hablamos del montaje, ¿no? Del tiempo, que se llama en el cine tiempo externo. Es producto de una sucesión de planos que se llama montaje. Bueno, eso lo conoce muy bien Gustavo, porque utiliza, y hay escenas, páginas que son un montaje que está muy bien indicado, sugerido por la sucesión de cuadros, de encuadres, y hacen al storyboard, que es lo que Nico marcó muy bien, ¿verdad? Hacen la práctica del storyboard directamente. Muy bien. También en la historieta se puede producir esto que se llama kinestesia, ¿no? Que es la
la sugestión de movimiento, por ejemplo, en el plano, en un mismo encuadre, ¿verdad? Se puede dibujar un halo de movimiento, la velocidad de un desplazamiento, o cuando se mueve esa sierra, etcétera, ¿verdad? Entonces son muy descriptivos y sugerentes. Y además la historieta tiene un elemento que yo admiro, que el cine no tiene, que es el encuadre. En la historieta el encuadre puede variar. En el cine el encuadre es fijo. Si una película se empieza a narrar en pantalla ancha, toda la película transcurre en pantalla ancha. Hay excepciones que son disrupciones estéticas, donde aparecen, yo estoy terminando ahora un documental justo donde utilizo collage y utilizo diferentes formatos. Ese es un problema después para la parte técnica, porque tiene que encontrar la manera de compatibilizar la variedad de materiales, de registros. Y también para el proyeccionista, si no es atento, ¿verdad? Pero esto es algo muy valioso en la historieta, cómo el encuadre se puede jugar, se puede adaptar para lograr el efecto que se quiere, ¿no? De repente el encuadre es vertical, de repente es muy horizontal, de repente es cuadradito, en fin, esto da un gran dinamismo y diversidad, variedad, contraste en el relato de la historieta, algo que admiro mucho, ¿verdad? Ahora, un poco mis comentarios, admiraciones y críticas a Ambro. Dicho todo esto, que son parte más bien de la teoría, lo que acabo de dar. En primer lugar, Ambro tiene los tres elementos, creo que son necesarios para que sea una buena forma narrativa, que sea una buena narración. Tiene texto, tiene contexto y tiene subtexto. Hay un texto que utiliza, y bueno, ya habla enseguida de la antitrama que se mencionó tanto. Pero el texto, por ejemplo, usa de forma muy sabia el MacGuffin, que se llama en cine, ¿verdad? La búsqueda del video es un MacGuffin. ¿Qué es un MacGuffin? Un MacGuffin es un nada, puede ser una torta, puede ser un video, puede ser un anillo, puede ser una foto, que es lo que mueve toda la narración, el argumento, y que al final uno se da cuenta que no significa mayormente nada, porque la única razón que existe es para poder mover a los personajes a hacer algo, ¿verdad? Entonces él está usando, con este ejemplo nomás doy, que él está usando elementos de las arquitramas, porque las arquitramas son las tramas arquetípicas, ¿verdad? Que son esos modelos de comienzo, desarrollo y fin, que ya nos enseñaron los griegos, ¿verdad? Cómo narrar, y que hasta hoy día se usa mucho en el cine convencional, comercial sobre todo. El contexto, como ya indicó Nico, es muy valioso en este producto cultural porque nos identifica, es un contexto paraguayo, un contexto con el que nos podemos relacionar, producir empatía y un sentido de documentación, de realidad. Y hay un subtexto en el que nos hace reflexionar sobre los valores, sobre la corrupción, sobre varios males en el que estamos inmersos hoy día como sociedad. La mediocridad, el exitismo, el dinero, ¿verdad? Los superpoderes escondidos, los supermalos, ¿verdad? Que sabemos que existen pero no los conocemos, las mafias, etc. Algo muy, muy real. Y la violencia también, que ya habían escrito ustedes. Ultraviolencia, me parece que es lo que hay aquí. Gracias. Una ultraviolencia. Me hace acordar ese término que apareció con la película La Naranja Mecánica, ¿verdad? Que apareció ese término, la ultraviolencia. Muchas gracias. Que después, Tarantino es otro de los referentes de Gustavo, y en el Tarantino la ultraviolencia tiene ya otro sentido, ¿no? Es un sentido más plástico. Lo de Kubrick también fue muy plástico, pero digo,
tiene ya un sentido más coreográfico, digamos, ¿no? Más bailado, más bailada es la violencia de Tarantino, y también más reflexiva en el sentido estético, con muchas intertextualidades, ¿no? Relaciona otras películas, ¿no? Hace copias o homenajes. Y el humor que tiene también es muy bienvenido, un humor con el que nos podemos identificar como en parte del contexto y el subtexto. Bueno, entonces a mí me parece que Ambro, yo lo aprecio porque tiene estas tres cosas que creo que debería también tener toda forma narrativa, que son diversión, divertir, informar y formar, ¿no? La diversión viene por el arte narrativo, y la diversión tiene que ver con esto tan importante en cualquier relato, que es atrapar el interés y mantener el interés. Porque una cosa es atrapar el interés y ¿de qué trata esto? Voy a seguir. Que en un cuento, en una novela, en un cuento la primera frase, el primer párrafo, en una novela son las primeras 10 páginas. Si no te atrapan esas 10, en una película son los primeros 5 minutos, 10 minutos. Si no te atrapa, ya te desenchufas. Y después, ¿cómo mantener una vez que atrapaste? ¿Cómo mantenés el interés? ¿Verdad? ¿Cómo está? Por eso que las arquitramas son importantes, porque es una manera de sostener el interés por una forma narrativa que ya conocemos, con la cual somos familiares. Entonces ahora me lleva y él utiliza, ¿verdad?, este juego narrativo que él le llama antitramas y muchos otros recursos, que hace que su lenguaje sea realmente ecléctico. Yo creo que es un lenguaje ecléctico, es decir, que combina, junta muchas cosas, un collage. Vimos en lo icónico, utiliza fotos de repente, ¿verdad? Pone algunas fotos. Con buena iconicidad, reconocemos que son fotos insertadas en el relato, ¿no? Entonces, el problema es que esto crea un poco de dispersión, ¿verdad? El problema del eclecticismo, que puede ser muy atractivo, es de que el espectador se puede perder un poco y decir, pero ¿esto por qué está aquí? ¿Por qué apareció? ¿Cómo tengo que entender esto? Como algo que es parte de la trama. Le crea al lector dificultades de interpretación, ¿verdad?, que tiene que vencerla con la ayuda del narrador, por supuesto. También el texto tiene muchísimos personajes interesantes, porque tienen sus particularidades, y hay muchísimos conflictos, ¿verdad?, constantes conflictos. Hay conflictos intrapersonales de los personajes principales y hay conflictos interpersonales, ¿no? Lucha entre ellos. A veces no solamente físicas, sino también verbales. Y en ese eclecticismo, en esta forma de montaje, de conflicto, también utiliza algo que es muy propio del cine y que está muy bien logrado, Gustavo, en un episodio, que es la parte musical. Como hay una música, un texto musical que suena como elemento diegético de la historia, ¿verdad?, que interviene en el montaje de los cuadros, ¿verdad? La música va comentando y va marcando el ritmo de los cuadros, de la sucesión de planos de cuadros. Muy interesante, muy divertido eso. Y bueno, entonces podría seguir mucho, ¿verdad? Traje unas notas que hice así, anoche estaba repasando y haciendo unas notas. Ahora voy por la parte que te quiero dejar como recomendación mía, con el permiso o con la anuencia aquí de ustedes, de mis colegas. El aliento de que sigan buscando, experimentando, elaborando, mejorando. Una de las cosas es la claridad del lenguaje. Cuando me hablo de lenguaje, estoy hablando del mixto del lenguaje, ¿verdad?
lenguaje tiene que ser preciso, tiene que ser claro, aun cuando se busca la ambigüedad. Aun cuando yo quiero que la forma de significación no sea clara, sea ambigua, en el sentido de que puede ser esto u otro, esa claridad debe existir en el lenguaje, porque de lo contrario es ruido, produce una distorsión, un impedimento de comunicación. Entonces eso requiere pulcritud. El lenguaje es rigor del lenguaje mismo, de su forma de comunicar, y es pulcritud. Tiene que ser más exigente con la pulcritud de las palabras, por ejemplo, ¿verdad? Hay errores ortográficos, hay errores de puntuación que fácilmente se pueden evitar. El punto de vista de algunos encuadres para mí son confusos. Me gusta mucho usar los primeros planos. Bueno, los primeros planos hacen más confusa la interpretación de los ángulos de los puntos de vista de cada encuadre, ¿verdad? Entonces, hay veces que es bueno porque te crea una ambigüedad, una disrupción, pero tendría que ser ocasional, no tan seguido, ¿verdad? Y por supuesto que vas a ir definiendo más los personajes. Y sobre todo te digo que lo hagas buscando la forma de hablar de cada uno. Los diálogos, yo no hablo igual a él, ni tú hablas igual a él, ninguno hablamos igual, ¿verdad? Todos tenemos nuestra forma de hablar. Los personajes también tienen que tener sus particularidades, su léxico, su tempo, su ritmo. Hay algunos que hablan mucho, hay otros que no hablan nada, etc. Buscar coherencia de estilo, ¿verdad? Vas a ir buscando y encontrando tu caligrafía, tu forma, tu coherencia de lenguaje propia, caligráfica. Y por último, una cuestión sobre la antitrama. Yo creo que no existe la antitrama. En todo caso, lo que existe, y McKee llama antitrama, es lo que está en oposición a la arquitrama. Porque si no tuviese trama los relatos, no nos interesaría a nadie, ¿verdad? Lo que la antitrama hace es no respetar los convencionalismos de la arquitrama. La causalidad, por ejemplo, ¿verdad? Y esta cuestión de los 3 actos, de comienzo, desarrollo. Como podría solamente ser la condensación de la arquitrama y la minitrama. Exacto. La minitrama, sí. Y hay en el cine es mucho más fácil ejercitar la antitrama, lo que se llama para mí erróneamente antitrama, porque el cine reemplaza fácilmente la falta de trama convencional con la fascinación del relato. ¿A qué le llamo fascinación? El encantamiento de lo que se está narrando. ¿Alguno de ustedes habrá visto películas de Fellini, puede ser? Las películas de Fellini son antitramas, sobre todo las últimas de su carrera, ¿verdad? No tienen una trama que una toda la película, tienen como episodios, que es lo que yo hice con El portón de los sueños que vos mencionaste, ¿verdad? Pero tiene elementos con los cuales nos encanta, nos fascina seguir estos pedacitos de trama que se van hilvanando. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, la música. Es impensable la fascinación del cine de Fellini sin la música de Nino Rota, o la música que usa David Lynch en sus películas, que parecen sueños, ¿verdad? Pero tiene una música. Baladamente. Sí, un gran compositor que trabaja con él hace varias películas,
y que son tal para cual, ¿verdad? Crearon juntos un mundo, una forma de narrar, una caligrafía, un tempo, una forma de mostrar el tiempo y el espacio, de encantar, ¿no? La palabra encantar es interesante, importante en la narración, porque encantar pues significa, involucra la palabra cantar, ¿verdad? Y el encantamiento es saber cantar, ¿verdad? Viene seguramente de la comunicación verbal de las épocas primitivas y medievales, ¿verdad? Donde los cuentos se cantaban, ¿verdad? Bueno, creo que hablé demasiado. Hasta aquí me quedo. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por, vamos a ver cuánto la horita, pues en honor a la hora también. Sí, porque va a correr sangre, creo que ya no tenemos más tiempo, 5 minutos. Agradeciendo a la FIL por el espacio, por la oportunidad de presentar esta nueva obra. Agradecer a CIFATE, al gremio de CIFATE, no sé si están algunos miembros acá. Acá hay algunos miembros del CIFATE. A Comic Paraguay, presente acá la familia Espinosa, a mi izquierda. Agradeciendo a mi familia, justamente los que están presentes, a grandes referentes, Argüello, Olmán, Espinosa mismos presentes que están aquí en esta bellísima tarde, al profesor Hugo Gamarra, al director, que estoy aprendiendo, sigo tratando de instalar una propuesta, sigo aprendiendo, sé que tengo que seguir buscando, capaz alguna vez me voy a encontrar, pero yo sé que en todo ese proceso va a seguir estando AMRO presente y conmigo. Entonces, nada, hoy quiero terminar con, no sé, si hay preguntas, ¿verdad? ¿Qué hora tenemos? No, primero, ¿dónde se consigue? Aquí están los ejemplares. Por El hilo narrativo. el costo de AMRO es 60.000 por día de lanzamiento y de mañana 70. ¿Y dónde se compra aparte de aquí mismo? ¿Dónde? Conmigo es el directo y de repente vamos a estar tratando también con Comic Paraguay, va a estar también presente ahí y nada, conmigo es directo Yo por 80. Y el foro 80, entonces no vayan con él. Muchas gracias, muchísimas gracias, no nos da el tiempo, hasta aquí nomás, entonces nada, gracias, muchísimas gracias.